¿Qué tal? Dios te bendiga. Quisiera compartir con ustedes otra palabra del Señor, algo que Dios puso en mi corazón hace algún tiempo y que estoy seguro que la palabra que vamos a compartir hoy va a poder contestar, tal vez va a poder aclarar, va a poder diseminar algunas dudas, algunas cosas que uno piensa durante la vida cristiana. En la vida cristiana suceden muchas cosas, de las cuales Dios permite cosas y no permite otras cosas. ¿Cuántas veces quisiéramos controlar las cosas que suceden en nuestra vida? Aún en la vida terrenal, aún las personas que no son creyentes, las personas que no son hijos de Dios, quisieran controlar todas aquellas cosas que suceden en su vida. Pero lo cierto es que nosotros tenemos un beneficio. Los hijos de Dios sabemos que todo lo que sucede en nuestra vida es porque Dios está en control de eso. Sea algo bueno o sea algo malo, sea algo que nos beneficie o sea algo que aparentemente no nos beneficie. Pero los hijos de Dios sabemos que todas las cosas nos benefician a nosotros. Los que tenemos al Señor en nuestro corazón sabemos que todas aquellas cosas que suceden en nuestra vida están bajo la permisión divina. Y cuando decimos eso de la permisión divina, estamos hablando acerca de todas las cosas que el Señor tiene bajo su control. Toda nuestra vida está bajo el control de Dios, toda nuestra vida está bajo el control del Señor. No hay nada que Él no controle. La Biblia dice que Él está sentado en el trono. Y nosotros debemos entender que a lo largo de nuestra vida cristiana, desde el momento en que nacemos de nuevo, desde el momento que nos encontramos de una forma sobrenatural con el Señor y Él se reveló a nuestra vida, de ahí en adelante comienza el proceso de santificación. Y el proceso de santificación es el perfeccionamiento, es la madurez que el Señor quiere que tengamos, porque la madurez es el objetivo de Dios en cuanto a su imagen. Cuando llegamos a la madurez espiritual, nosotros podemos representar a cabalidad a Cristo. Y representar a Cristo en su imagen es el propósito de Dios, porque la gente viendo a Dios en nosotros verán a Cristo en nosotros, para que Cristo sea el centro de todas las cosas. Por lo tanto, en este proceso de perfeccionamiento de la vida espiritual, en el perfeccionamiento desde el momento que nacemos hasta el día de hoy, Dios va permitiendo situaciones en nuestra vida para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Y Dios quiere también que esa madurez nos catapulte para poder ser útiles para Él. Lo cierto es que Dios nos puede usar ahora ya, en este minuto, porque Él tiene el poder para hacerlo, pero Dios quiere que podamos ser usados mediante la madurez. La madurez a Dios le posibilita hacer lo que quiere. Es endosarle a los maduros, es endosarle a la gente que ha crecido espiritualmente otras responsabilidades espirituales. Cuando Dios endosa, por ejemplo, una responsabilidad o una autoridad sobre un siervo, es porque ese siervo ha caminado hacia la madurez. La madurez es símbolo también de responsabilidad y Dios endosa su unción o autoridad o alguna responsabilidad espiritual para que ese siervo o esa sierva pueda ejercer ese servicio para el Señor de una manera madura. La madurez es señal para poder nosotros entender que estamos aptos para el Señor. Todo cristiano vive situaciones en la vida. Los nuevos cristianos y los cristianos que llevamos tiempo con el Señor. Dios a todos nos hace pasar por diferentes situaciones en la vida. Tiempo de bendición, tiempo de escasez, tiempo de abundancia, como tiempo de pobreza, tiempo de alegría, tiempo de tristeza, tiempo de llorar, tiempo de reír, dice la palabra. Todos los hijos de Dios pasamos por diferentes situaciones en nuestra vida para el perfeccionamiento. Ahora, yo quiero compartirte algo muy importante que está en el corazón del Señor, que Dios puso en mi corazón para poder compartírtelo también hoy y que muchas dudas se puedan aclarar en este tiempo. Porque hay cosas que no podemos controlar. Las situaciones que Dios permite en nuestra vida no están bajo nuestro control y bajo nuestro dominio. Es algo que está ahora muy arraigado en la vida natural. Por ejemplo, todas nuestras televisiones tienen un control remoto con el cual nosotros podemos manejar a nuestro antojo lo que deseamos ver. Lo mismo sucede también con nuestros celulares, con nuestros aparatos electrónicos. Cada aparato tiene un sistema remoto para poder controlar lo que uno quiere hacer, lo que uno quiere ver, digamos. Por lo tanto, es parte de la vida.
Es parte de la vida que queramos nosotros tener el control de lo que sucede en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido a Dios que nos explique el por qué permitió esas situaciones o por qué Dios permitió esto o aquello? Y pareciera que Dios no nos da todas las explicaciones. Y eso es verdad. Dios, al ser Dios, no tiene por qué explicarnos todo lo que nos sucede en la vida, porque Él tiene el control de nuestra vida. Cuando Dios nos empieza a explicar por qué permite o permitió situaciones, cuando hemos alcanzado madurez para poder entenderlas. Mientras que estemos en la inmadurez, quedaremos sin explicación acerca de las cosas que Dios permite o no permite. Hay situaciones en nuestra vida que Dios nunca nos va a explicar porque no tenemos la capacidad de soportar, porque no tenemos la capacidad de poder entender qué es lo que Dios quiso lograr. Es poder, por ejemplo, explicarle a un niño que va en cuarto o quinto año básico acerca de física cuántica, o explicarle cómo funciona la velocidad de la luz, o explicarle la velocidad del sonido, cuando el nivel de complejidad en cuanto al tema en cuestión es más complejo porque requiere un proceso de perfeccionamiento y de aumento de conocimiento y de todo, en todo sentido, para que él pueda entender ese nivel de explicación. Lo mismo sucede en las cosas del Señor. Hay cosas en nuestra vida que no están bajo nuestro control y Dios es el único que lo entiende y el único que lo sabe. No es que Dios, no es que Dios nos quiera dejar exento de explicar qué nos pasa. Es porque Él sabe que nosotros no lo podríamos entender o quizás nunca lo lleguemos a entender. ¿Cuándo realmente lo podríamos entender? Cuando estemos en el cielo y ahí poder preguntarle al Señor todas aquellas dudas que tenemos en la vida. Hay cosas que simplemente están bajo la soberanía y el control de Dios. Y nosotros los hijos de Dios debemos entenderlo. Yo como hijo de Dios y como siervo y como pastor, también tengo muchas preguntas que hacerle al Señor respecto de muchas situaciones en mi vida. Y yo creo que tú también tienes muchas cosas que preguntarle. Pero ¿cuál es la novedad? ¿O qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué Dios funciona de esa manera? Yo quiero explicarte. ¿Por qué Dios hace así? ¿Por qué Dios funciona así? Porque hay cosas en nuestra vida que solamente Dios sabe por qué. Que solamente Dios entiende el por qué. Y aunque Él la explicara, si nosotros no tenemos el nivel de madurez y entendimiento como Él lo tiene, no vamos a poder nosotros entender al Señor. Dios quiere que tú madures, Dios quiere que yo madure para que podamos nosotros comprender qué es lo que quiere lograr. Dios no nos quiere dejar sin explicación. Dios quiere que tú simplemente entiendas que Él quiere lo mejor para ti. No todo lo que me ha pasado a mí yo lo entiendo. Y estoy seguro que también tú, todo lo que has vivido, quizás tú no entiendes todo por qué te pasó eso. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que tú puedas entender que lo que te ha sucedido te ha beneficiado como hija o como hijo de Dios. Si lo que te ha sucedido en la vida te ha convertido en una mejor persona, en un mejor hijo de Dios, en una mejor hija de Dios, quiere decir que lo que Dios permitió en tu vida ha tenido fruto y éxito, sin que tú entiendas el por qué. Podemos nosotros explicar y pasarnos toda la vida preguntándole al Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa esto otro? Pero Dios te dice, tú debes entender para qué permití eso, cuál es mi objetivo con lo que permití eso en tu vida, sea bueno o sea malo, entre comillas. Porque en el fondo todo lo que Dios permite en nuestra vida es bueno, es para nuestro bien. Debemos entenderlo. Tengo muchas preguntas que hacerle al Señor cuando esté en el cielo. Pero ahora entiendo que todo lo que Él ha permitido en mi vida, ¿por qué no intervino en aquellas oportunidades? Es porque Él permitió eso para convertirme en un mejor siervo, en una mejor sierva, si eres una mujer la que está escuchando hoy día. Dios permite situaciones en tu vida sin que tú las puedas entender completamente, pero sí tú puedes entender que lo que Él ha permitido tiene un propósito y es para tu bien, es para que tú seas útil para el Señor, para que genere en ti madurez y seas apto primero también para reflejarlo a Él y también para que seas útil para Él. La palabra que yo quiero compartir hoy día tiene que ver con eso. Tiene que ver con el poder madurar y el poder estar apto en cuanto a la relación con Dios y no pasarnos la vida
cuestionando y preguntándole a Dios el por qué. Tengo muchas cosas que preguntarle, lo repito, y quizás tú muchas preguntas también tienes que preguntarle o decirle al Señor que te dé algunas explicaciones de lo que te ha sucedido. Pero ¿sabes qué? No es tan importante los por qué de Dios, sino para qué lo permitió. Para qué permitió esa situación en tu vida, si lo que permitió te mejoró, si lo que permitió fue como un remedio, como una medicina a tu vida, sin que el sabor haya sido muy agradable, pero te sirvió para sacar aquellas cosas que estaban mal, entonces quiere decir que lo que Dios permitió tuvo éxito, te hizo bien, me hizo bien. Yo agradezco a Dios por todo lo que he pasado en el pasado, porque sin eso no sería lo que soy hoy. Yo quiero compartir hoy un versículo, un pasaje de la Escritura, para que tú puedas entender qué es lo que Dios quiere, por qué Él es así, por qué Él funciona así. Vamos al libro de Gálatas en el capítulo 4. Dice así en el versículo 1 y 2. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y ahí está la palabra para hoy, el tiempo señalado, en el versículo 2. El tiempo señalado. Qué importante es entender que Dios funciona de acuerdo a tiempo. Dios funciona con un calendario. Dios funciona de acuerdo a un itinerario. Dios tiene un horario. Dios tiene una calendarización. Dios tiene una carta Hagán espiritual en la cual Él tiene todo organizado. Dios no improvisa. Dios no funciona al azar. Dios no funciona espontáneamente sin Él pensar lo que va a hacer. Sin Él concordar primeramente lo que va a hacer en nuestra vida. Todo lo que Dios ha diseñado para nosotros ya está planificado desde la eternidad. Dios tiene todo sujetado bajo su control. Queremos nosotros tener el control de nuestra vida sin saber que Dios es quien tiene el control de nuestra vida y Él tiene todo ordenado en el cielo para tu vida y para la mía. Debemos entender que hay un tiempo señalado para cada estación en nuestra vida. Aunque no las entendamos todas, aunque no comprendamos todo lo que Él hace en nosotros, sí sabemos que lo que Él hace nos va a beneficiar. Y eso es lo que yo quiero que tú puedas entender en esta primera parte, que todo lo que Dios permite, todo lo que Dios señala en su tiempo es para un beneficio nuestro. Dios no se beneficia con nosotros. Dios no gana nada con nosotros. Sin embargo, como un padre está completamente dispuesto a ordenar y trazar el rumbo de nuestra vida. El apóstol Pablo dice así en el versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y esto es lo que yo quiero compartir hoy día contigo. Que el Padre Celestial que tenemos, que es el mismo mío y el mismo tuyo, el mismo Padre para todos, Dios señaló un tiempo, el tiempo señalado. No te apresures a vivir cosas, no tomes el control de tu vida. Dios tiene el control, el tiempo está señalado por el Padre. Pablo está hablando acerca de aquellos niños que estaban bajo curadores y bajo tutores. Cuando los padres no podían estar con sus hijos, ellos estaban bajo esos ayos, bajo esos tutores para poder guiar a sus hijos hasta el tiempo señalado, hasta cuando viniera la madurez. Hay cosas en nuestra vida que están diseñadas bajo un tiempo señalado. No quieras tú tomar el control, no quieras tú pisar el acelerador para que tú apresures los tiempos. El tiempo está señalado por el Padre. Hay cosas en tu vida que están bajo un tiempo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos salido del tiempo señalado por el Padre? Porque queremos nosotros apurar, porque nosotros queremos tomar el control y queremos acelerarnos, queremos andar a 100 por hora cuando el tiempo señalado aún no ha llegado. Nosotros siempre nos apuramos. Estamos viviendo en una época de todo acelerado, de la máquina del hombre que va acelerada. La tecnología avanza.
Las comunicaciones avanzan. Todo va avanzando rápidamente. Y Dios tiene un tiempo señalado. Tú como criatura y yo como criatura podemos decirle al Creador cómo hacer las cosas. Todo está señalado. Tenemos 12 meses y esos 12 meses están parcializados por 4 estaciones marcadas durante el año. Todo está planificado, todo tiene un tiempo. Hay tiempo para el verano, tiempo para el invierno, tiempo para el otoño y tiempo para la primavera. ¿Te imaginas tú vivir en un constante verano donde no exista el invierno en tu vida ni en la mía? Todo está señalizado, todo está planificado por Dios. En la vida cristiana, en la vida espiritual, debemos saber que Dios tiene todo diseñado. Dios mira su calendario eterno y ahí dice del mes de enero al mes de abril, para mi hijo, para mi hija, tengo un trato, tengo una situación que lo va a beneficiar, que la va a beneficiar. Ese es un tiempo señalado. Las pruebas de Dios, los tratos de Dios duran un tiempo. No duran para siempre. Los tratos de Dios duran un tiempo, las pruebas duran un tiempo para sacar lo mejor de ti. Las pruebas no duran para siempre. Aquellos cristianos que pasan en un constante trato, en constantes pruebas, es porque están actuando inmaduramente y las pruebas no les ha aprovechado. Cuando un alumno en un colegio está haciendo un examen o una prueba y no la pasa, tiene que volver a repetirla hasta que la pase y tiene que volver a repetir hasta que entienda. Dios funciona así. Todo tiene un tiempo. Las pruebas de Dios tienen un tiempo señalado. Los tratos de Dios tienen un tiempo señalado. El apóstol Pablo dice que el niño en nada difiere del esclavo porque es niño, pero dice que tiene un curador y un tutor para que lo pueda guiar hasta el tiempo señalado por el Padre. Si Dios puso una persona en tu vida es para que tú puedas madurar y entender hasta el tiempo señalado por el Padre. Luego ese tutor se va a ir de tu vida hasta que tú hayas madurado y crecido. Todo en la vida espiritual funciona así. Dios no quiere tratar con niños espirituales. Dios quiere tratar con personas que han madurado y han entendido el tiempo señalado. Yo quiero contarte ahora un sueño muy rápido que tuve hace algún tiempo atrás. Y en este sueño yo soñaba que yo manejaba un auto. Estaba manejando muy aceleradamente y yo manejaba, quería llegar rápido a mi objetivo, quería llegar y yo pisaba el acelerador para llegar más rápido. Y mientras que yo iba avanzando en el auto a mucha velocidad, las personas que iban al lado mío de los otros autos de las otras vías me gritaban, me trataban con malas palabras. ¿Cómo podía andar a esa velocidad? Porque no debía. Y yo era una persona imprudente porque andaba acelerado. Quería llegar rápido a mi objetivo cuando no era el momento de andar así, porque yo estaba siendo imprudente con los demás. No estaba actuando bajo un tiempo señalado. Quería llegar rápido. Dios tiene que generar situaciones en nuestra vida para que podamos entender que no todo se genera de esta forma. Hay procesos para aprender. Hay un tiempo señalado por el Padre para que tú aprendas, para que tú recibas de otro. Hay un tiempo señalado. Hay mucha gente que no se ha dejado formar por nadie, ni discipular por nadie, porque no quieren pasar por ese tiempo señalado. Ese tiempo señalado se llama formación espiritual. Todo discípulo de Cristo debe ser formado y eso dura un tiempo señalado. El tiempo señalado que el Señor definió para formar a sus discípulos fue de 3 años. El Señor se tomó 3 años para discipular a sus discípulos, para formar a sus discípulos, y eso era el tiempo señalado. Si el Señor le hubiera entregado el ministerio a Pedro al año que él era discípulo, quizás Pedro hubiera dejado todo botado. ¿Por qué? Porque él no estaba listo todavía. Tenía que pasar por el tiempo señalado por Dios. Dios funciona así. Dios funciona de esa forma. Todo cristiano entendido y que conoce al Señor sabe que Él funciona así. Dios no se acelera y Dios no camina más lento porque tú vas más rápido. Dios no va más rápido porque tú vas más lento. No, Dios va a su propia velocidad. Nosotros nos debemos ajustar y adaptar al tiempo de Dios.
Hay tiempo para aprender y hay tiempo para enseñar. Hay tiempo para madurar. Hay tiempo para crecer. Hay tiempo para escuchar y hay tiempo para hablar. Lo repito, hay tiempo para escuchar y hay tiempo para hablar. Dios tiene un tiempo para todo. Hay un tiempo señalado. Dios ha planificado todo en cuanto a su tiempo. ¿Eres tú una persona que anda acelerada? ¿O eres tú una persona que va muy lento? ¿Estás tú de acuerdo con Dios? ¿O quieres tú que Dios se acelere? ¿Podrá decirle la vasija al alfarero por qué me hiciste así? ¿Podrá la criatura decirle al Creador lo que tiene que hacer? Nosotros debemos entender que Dios va a fijar tiempos en nuestra vida y va a señalar tiempo en nuestra vida para que podamos nosotros madurar y crecer, de andar al nivel y a la velocidad de Dios. Dios hoy día te dice, es tiempo de madurar y es tiempo de adaptar tu tiempo al mío. Hoy por hoy la sociedad vive buscando tiempo. Quiere tener tiempo para sí. Quiere tener tiempo para hacer muchas cosas. ¿Cuál es el tiempo que tú has señalado? ¿Cuál es el tiempo que tú señalas, hermano o hermana, para buscar a Dios, para estar con Dios? ¿Tú señalas tu tiempo? Qué fácil es pensar y decirle a Dios que actúe como nosotros queremos, cuando nosotros debemos adaptarnos al tiempo de Dios, al tiempo señalado por Dios. Por ejemplo, si tú en tu congregación hay un tiempo señalado para congregarse, hay un tiempo señalado para ir a las reuniones, hay un tiempo señalado para ir a escuchar y alabar a Dios. ¿Tú usas ese tiempo para ti o es un tiempo señalado por Dios para que tú estés con Dios? Un ejemplo de esto era el día de reposo. El día de reposo era un tiempo señalado por Dios para que todo Israel fuera a congregarse y pasar el tiempo con Dios y descansar en Dios y reposar en Dios en el día séptimo. Eso es figura de lo que debemos aplicar ahora en nuestra vida espiritual. El tiempo señalado por Dios es para que tú puedas alinearte al tiempo de Dios dependiendo de la estación en la que tú estés viviendo. Si tú conociste al Señor, hay un tiempo para aprender, hay un tiempo para formar, hay tiempo para servir, hay tiempo para madurar, hay tiempo para enseñar, hay tiempo para fluir en los dones, hay tiempo para hacer nuevos proyectos. Todo en Dios tiene un tiempo señalado. Debemos aprender a actuar en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es fundamental para poder nosotros estar útiles para el Señor. Si tú no te adaptas a los tiempos de Dios, tú vas a perder tu tiempo. Lo repito, si tú no te adaptas al tiempo de Dios, vas a perder tu tiempo. El tiempo señalado por Dios es la voluntad de Dios prefijada en nuestra vida para vivir distintas situaciones en nuestra vida. No quieras saltarte procesos, no quieras saltarte estaciones, vívelas completamente. En este sueño que yo tuve, Dios me ministró para no andar tan acelerado, para bajar mis niveles y actuar prudentemente, con paciencia, de que si voy lento a mi objetivo, tarde o temprano llegaré, porque hay un tiempo señalado para cumplir ese propósito. Acelerarnos en el tiempo hace que actuemos imprudentemente y cometamos muchos errores. ¿Cuántos errores no hemos cometido nosotros por actuar fuera de tiempo? Por actuar fuera del tiempo señalado. Tú debes entender y preguntarle a Dios en qué tiempo señalado estás. Pregúntale a Dios, Padre, ¿en qué tiempo estoy? ¿Cuál es el tiempo señalado para mi vida? ¿Estoy en un tiempo de aprendizaje? ¿Estoy en un tiempo de formación? ¿Estoy en un tiempo de servicio? ¿Estoy en un tiempo de demostrar que he madurado? ¿Estoy en un tiempo de enseñar? ¿Estoy en un tiempo de planificar? ¿Cuál es mi tiempo? Pregúntaselo al Señor. Porque terminado el tiempo de formación, comienza el tiempo del liderazgo. Y pasado el tiempo del liderazgo viene el tiempo de otras responsabilidades. ¿En qué tiempo tú estás?
Pregúntale al Padre cuál es el tiempo en el que yo estoy pasando. Nosotros debemos entender, aún en la naturaleza, los árboles, antes de ser árboles, primero son semilla. Y luego que son semilla, luego es un tallo. Y luego que son tallos, son hojas, son ramas. Y luego que vienen las ramas, vienen las flores. Y luego de las flores vienen los frutos. Todo tiene un proceso. Hay un tiempo para todo. Tal vez tú, mi hermano, estás en un tiempo de ser semilla. Pero quizás tú estás en un tiempo señalado para ser tallo. O quizás tú ya estás en tiempo de dar fruto. ¿Cuál es el tiempo que Dios puso en tu vida? Lo sabes, lo sabes. Hay un tiempo para leer la palabra, hay un tiempo para orar, hay un tiempo para congregarnos, hay un tiempo para evangelizar. ¿Cuál es el tiempo en el que tú estás viviendo? No seas que tú malgastes tu tiempo. Hay un pasaje en la Escritura que dice que le es bueno al joven acordarse de su Creador en los días de su juventud antes que vengan los días malos. Qué importante es entender y adaptarnos al tiempo en el que estamos viviendo. Si tú no te adaptas a la voluntad de Dios que debes vivir en ese tiempo, tú vas a perder tu tiempo y vas a decir: todo el tiempo que hice lo que yo quise o actué bajo mi propio razonamiento, solamente fue una pérdida de tiempo. No gané nada. En nada me beneficié. Solamente aprendí de mis errores. Aprendí a actuar bajo mi propio tiempo, actuar bajo mi propio razonamiento. Todo en la vida tiene un tiempo. Todo en nuestra vida espiritual está controlado bajo el tiempo señalado por Dios el Padre. Los discípulos le preguntaron al Señor: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Así le preguntaron los discípulos al Señor. Y el Señor les contestó: no os toca saber a vosotros los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El Señor está diciendo: a ustedes no les toca saber en qué tiempo va a suceder eso. Solamente vayan y prediquen. Va a venir sobre vosotros el Espíritu Santo y vayan a predicar. No pregunten por cuándo va a suceder ese tiempo. A ustedes no les toca saber eso, algo que solamente el Padre puso en su sola potestad. El Señor está diciendo, por así decirlo, ni siquiera yo sé cuándo va a ocurrir eso. Y ustedes me están preguntando por eso, porque los discípulos estaban anticipando a vivir algo que no era para su tiempo. Todo viene en su tiempo. Hermano, hermana, no te preocupes. Todo está bajo un tiempo determinado. Quizás viene ya el tiempo de la bendición de tu vida. Quizás ahora vas a empezar a cegar, porque hay un tiempo para cosechar, y un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Todo tiene un tiempo. No sembraremos por siempre, también cosecharemos. Así funciona Dios. Lo importante es que tú puedas definir ahora con Dios y decirle en qué tiempo estoy. ¿Cuál es el tiempo que tú señalaste para mí? ¿Estoy en un tiempo de demostrar que soy un discípulo? ¿Estoy en un tiempo de demostrar que estoy aprendiendo? ¿Estoy en un proceso de formación? ¿O estoy en un proceso de servicio? ¿Estoy en un proceso de trato de mi carácter? ¿En el proceso de perfeccionar mi don? ¿En cuál tiempo estoy? Cuando uno sabe en qué tiempo está, sabe lo que tiene que hacer. Lo repito, cuando uno sabe en qué tiempo está, sabe lo que tiene que hacer. Tú examínate, mi hermano, hermana, examínate. Ve si has madurado. Ve tus niveles de amor, ve tus niveles de misericordia, tus niveles de paciencia. Ese sueño revelaba para mi vida que yo estaba un poco impaciente. Quería llegar rápido al objetivo. Cuando todo tiene su tiempo y Dios estaba trabajando en mí, la paciencia. Todo tiene un tiempo. No pierdas la fe. No le preguntes a Dios los por qué. Pregúntale para qué quieres que viva esto. ¿Qué es lo que debo saber? ¿Qué es lo que debo entender? El Señor le dijo a los discípulos: ¿cómo aún no entendéis? Y el Señor le dijo: si yo se los explicara hoy día, tampoco me van a entender.
pero luego el Señor le dice a los discípulos, lo vas a entender después, lo van a entender después. Ahora lo que hago, ustedes no lo entienden, pero lo van a entender después. Porque el Señor sabía que los discípulos todavía no habían madurado como Él quería, pero iba a llegar la madurez luego. Porque hay un tiempo señalado para todo. Hay un tiempo para formar, hay un tiempo para ser discípulo y hay un tiempo para hacer discípulo. Lo repito, hay un tiempo para ser discípulo y hay un tiempo para hacer a otro discípulo. ¿En qué tiempo tú estás? ¿Cuál es el tiempo? ¿Tú ya lo distinguiste? Allá en el Antiguo Testamento se cuenta la historia, se cuenta una característica de la tribu de Isaacar. No sé si tú la conoces. Y la tribu de Isaacar eran hombres entendidos en los tiempos. Así dice, que los de Isaacar eran hombres entendidos en los tiempos. Los de Judá eran guerreros. Los de la tribu de Leví eran siervos de Dios, sacerdotes. Pero los de Isaacar conocían los tiempos. Dice, y cuyos dichos seguían sus hermanos. Así dice la palabra de Dios, que iban todos a escuchar lo que decían los de Isaacar, porque sabían en qué tiempo estaban. Y lo que decían ellos era lo que todo Israel iba a hacer, porque conocían los tiempos. Repito, el que conoce en qué tiempo está, sabe lo que tiene que hacer. Quizás tú, mi hermano, ahora estás bajo un tutor, bajo un curador, bajo un mentor, bajo un pastor. Déjate guiar, mi hermano, porque ese pastor ya pasó por el proceso, porque ese líder ya pasó por el proceso de aprendizaje y él ya recorrió tu camino. Déjate formar, porque llegará un tiempo en que ese tutor se va a ir, hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuándo Dios coloca a una persona en tu vida para que tú puedas aprender? Cuando es necesario que tú pases por el proceso. Dios mandó a Jacob a la casa de Labán. Y en la casa de Labán, él aprendió muchas cosas. Él fue formado por ese tutor llamado Labán. Y estuvo 20 años Jacob con Labán. Y durante 20 años, Dios puso un tutor, un curador sobre Jacob, para que Jacob aprendiera y madurara. El Jacob que entró a la casa de Labán no es el mismo Jacob que salió de la casa de Labán hasta el tiempo señalado por Dios. Dios señaló 20 años para la vida de Jacob para que él tuviera un curador y un formador en su vida. Todo tiene un tiempo señalado por Dios. Hay tiempo para juntar piedras y hay tiempo para esparcir piedras. Hay tiempo de paz y tiempo de guerra. Tal vez tú, hermano, estás pasando por un tiempo de guerra en este minuto. Quiero decirte que no durará para siempre. Luego vendrá el tiempo de paz. Luego vendrá el tiempo de calma. ¿Por qué Dios nos hace vivir tiempo de guerra? Para que tú madures y para que confíes en Él. ¿Y para qué Él te hace vivir tiempo de paz? Para que le des la gloria y la honra. Todo en la vida tiene un tiempo y un propósito. Aunque tú no entiendas todos los porqués de Dios, como dijimos al principio, cuando venga la madurez los podemos entender. Nosotros cuando somos niños en nuestra casa no sabemos cómo los padres hacen malabares para pagar las cuentas. Pero luego que hemos crecido sabemos cuáles son los malabares que hacen para pagar las deudas y las cuentas de la casa. Porque llegado el tiempo de la madurez, llegado el tiempo del proceso de aprendizaje, podemos entender todas aquellas cosas que no hemos entendido. El profeta Isaías dice, Dios hablando a través de él, dice, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque Israel en ese entonces divagaba en su propio corazón, en sus propios pensamientos y sus propios caminos, y no podían andar en los caminos ni en los pensamientos de Dios, porque eran mucho más altos los pensamientos y los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque eran niños inmaduros. ¿Pero qué dice de Moisés? A Moisés notificó sus caminos. No son tan altos los caminos de Dios. ¿Cómo Moisés los pudo entender? Porque Moisés había entendido a Dios, se había madurado. A Moisés notificó sus caminos. No eran tan altos los caminos de Dios para Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Moisés tenía madurez para entender los pensamientos y los caminos de Dios. Cuando hemos alcanzado madurez, cuando hemos crecido nosotros, cuando hemos entendido que todo tiene un tiempo señalado en la vida espiritual y aún en la vida natural, podemos entender el por qué Dios hace lo que hace. Aunque no lo revele todo,
sabemos que todo lo que hace es para nuestro bien, porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, los que de acuerdo al propósito son llamados, los que conforme a su propósito son llamados. Ya lo sabes, tú ya lo sabes. Conviértete ahora en uno de los tribus de las tribus de Isaacar, aquellos hombres que conocían los tiempos, sabes en qué tiempo se está viviendo. Cuando tú veas a un hermano, a una hermana y puedas distinguir en qué tiempo está, ve y dile, oye hermano, tú estás en un tiempo de formación, estás en un tiempo de aprendizaje, hermano, tú estás en un tiempo de servicio, estás en un tiempo de entrega, estás en un tiempo de que te debes negar. Ve y dile a tu hermano en qué tiempo está. Estás en un tiempo de que seas fiel, estás en un tiempo de que seas un adorador, en ese tiempo tú estás. Si tú sabes en qué tiempo está tu hermano, ve y dile, porque quizás tu hermano no sabe, quizás tu hermana no sabe. Hoy día yo te entrego esta palabra. Espero que muchas dudas se hayan ido de tu vida. Espero que esta palabra pueda bendecirte y guiarte hacia el propósito del Señor. La clave siempre está en saber en qué tiempo tú estás. Y con este ejemplo termino. Cuando nosotros éramos niños y cuando éramos adolescentes, íbamos a los colegios y a los liceos. Y en los primeros días de clase, en la primera semana, nos daban el horario para copiar. Y debíamos transcribir el horario puesto en la pizarra, copiarlo en nuestro cuaderno de lenguaje o de matemática, en un cuaderno muy usado, y allí poder revisar qué asignatura nos tocaba qué día. Lunes matemáticas con historia y luego educación física. El día martes ciencias sociales, el día martes nos tocaba, artes visuales, etc. Todo estaba diseñado para un día de la semana específico. Todo estaba planificado por los profesores para que nosotros fuéramos día a día aplicando y aprendiendo, todo de acuerdo al tiempo que se había señalado. Dios así también tiene para tu vida y para la mía. Podríamos pedirle al Señor que nos muestre ese calendario que tiene en el cielo con todo lo que tenemos que hacer para que podamos nosotros siempre estar guiados bajo la voluntad del Señor. Dice el apóstol Pablo, Romanos 12:1 dice que no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento, renovarse en el entendimiento es la madurez, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable e imperfecta. El renovamiento o la renovación de nuestro entendimiento, eso es madurez espiritual. Y cuando nos hemos renovado y hemos crecido y madurado espiritualmente, podemos entender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya no te enojes con Dios, ya no te molestes con Él, ya no te quejes tanto. Ve y pregúntale para qué te hace vivir lo que te hace vivir. Pregúntale en qué tiempo señalado tú estás viviendo. Amén. Que Dios te bendiga con este mensaje. Bendiciones.